Hola, buenas tardes. Somos el siguiente equipo en presentar el tema. Y bueno, el tema que nos corresponde es el del polimorfismo. Nuestro equipo está conformado por González Bobadilla Mauricio, Gutiérrez González Jonathan Uriel, su servidor, y Hernández Ramírez Abraham. Bueno, primero hay que comenzar definiendo el concepto de, del polimorfismo. Y bueno, tenemos que en la programación orientada a objetos, el polimorfismo va a ser el que permite que diferentes objetos respondan de una forma o de otra al mismo mensaje. Y bueno, también va a adquirir su máxima capacidad cuando se utiliza junto con la herencia, un tema que ya vimos en clases anteriores. Aquí en la imagen tenemos un ejemplo donde tenemos una clase padre de nombre transporte con sus dos métodos ya definidos, avanzar y frenar. Y tenemos tres subclases donde tienen los nombres caballo, coche y avión. Y vemos cómo en cada una de ellas ya poseen estos dos métodos de la clase padre con el mismo nombre, aunque sus objetos, que en este caso igual serían el caballo, el coche y el avión, van a funcionar diferente con el mismo nombre del método. En el caso del caballo, bueno, sería en la parte de avanzar a través de caminar. En el coche sería a través, bueno, de las ruedas y el avión sería a través del vuelo. Pasamos a un ejemplo ya con código. Y bueno, aquí tenemos la clase padre de nombre figura. Y después tenemos sus métodos eh, de nombre copiar, dibujar y área, que vemos que tienen aquí una palabra antes, que bueno, mi compañero va a explicar después cómo funciona. Pero podemos ver también en las siguientes clases, que son las clases, las subclases de la clase padre figura, donde vemos que también ya están estos tres métodos, copiar, dibujar y área, dentro de cada una de estas dos subclases con el mismo nombre. Y otro ejemplo que tenemos es en la jerarquía de clases, donde tenemos la clase padre, polígono, tenemos también sus métodos de nombres perímetro, área, punto interior y uno que está protegido de nombre visualizar. Aquí, bueno, les adelanto un poquito. Los que tengan esta palabra van a ser los que tengan la característica del polimorfismo, que son los que vamos a encontrar en la siguiente clase, que es la subclase rectángulo, donde aquí vemos que también está área y punto interior, aparte de fija rectángulo, que es un método propio de la subclase. Ahora, ¿qué es el polimorfismo paramétrico? Bueno, pues el polimorfismo paramétrico es la capacidad para definir varias funciones utilizando el mismo nombre, como ya lo vimos en el polimorfismo, pero ahora se pueden ocupar diferentes parámetros, ya sea que varíen tanto el nombre y o el tipo. Este polimorfismo paramétrico va a ser capaz de seleccionar automáticamente el método correcto dependiendo de los parámetros que estemos usando. Aquí en la imagen de la derecha tenemos cómo en una clase vamos a tener 4 métodos del mismo nombre, sumar, donde, bueno, vamos a tener diferentes parámetros. Por ejemplo, el primer método va a realizar una suma de 2 enteros, el segundo método una suma de 3 enteros, el tercer método una suma de 2 de tipo doble, y en el cuarto una suma de 2 de tipo string. Entonces, dependiendo los parámetros que nosotros ocupemos, es que el polimorfismo paramétrico va a ocupar cierto método u otro. Y bueno, en la imagen de la izquierda podemos observar algo que va a ser importante para la práctica que vamos a realizar después, donde se crean objetos de la clase figura a través de un puntero, de un vector o un arreglo, y se van a crear los objetos dentro de ese arreglo, círculo y rectángulo. Aquí vemos que nos pone como comentario que crea e inicializa un arreglo de figuras. Y vemos también cómo
para que estos objetos creados por medio de un puntero de un vector se inicializan los métodos con esta flechita. Ya no va a ser con el punto, sino el nombre del vector y entre corchetes el número del vector. En este caso, por ejemplo, el 0 sería el círculo, una flecha con el guión y bueno, con la tecla que está al lado del shift para completar la flecha, y el método que vamos a ocupar, que en este caso es dibujar. Y bueno, los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, ahora yo os voy a hablar sobre las funciones virtuales. Y podemos definir a las funciones virtuales como funciones que permiten que clases derivadas de una misma clase base puedan tener diferentes versiones de un método. Para crear funciones virtuales se utiliza la palabra clave virtual para expresar o para avisar más bien al compilador que un método será polimórfico y que en las clases derivadas existen distintas definiciones del mismo. Para que podamos entender esto y nos quede un poquito más claro, imaginemos que tenemos una clase llamada seres vivos. Esa va a ser nuestra clase base. Y dentro de esa clase vamos a tener un método que se va a llamar comer. Nosotros sabemos que existen distintos tipos de seres vivos. Tenemos a las plantas, a los animales y a los humanos, por mencionar algunos. Entonces digamos que plantas, animales y humanos son clases derivadas de la clase base seres vivos. Sabemos que no todos nos alimentamos de la misma manera, por lo que tenemos distintas formas de comer. Y aunque utilicemos el mismo método para alimentarnos, no todos lo hacemos de la misma manera. Por lo que el método comer va a pertenecer tanto a la clase base como a las clases derivadas, pero no va a realizar el mismo proceso en todas las clases. Aquí en la diapositiva podemos ver del lado derecho que tenemos una clase base llamada figura. Y dentro de esa clase base tenemos el método dibujar. De igual forma podemos ver que tenemos 4 clases derivadas de la clase base, que sería línea, triángulo, rectángulo y círculo. Y dentro de esas clases derivadas tenemos el mismo método dibujar. Podemos ver que se usan las funciones virtuales porque nosotros sabemos que una línea no se dibuja de la misma forma que un triángulo, ni un círculo que un rectángulo. Por lo tanto, utilizamos el mismo método, pero ese método va a ser cosas específicas dependiendo la clase a la que pertenece. Siguiente, por favor. Ahora, ahora que ya sabemos qué es una clase, bueno, una función virtual, vamos a ver cómo la podemos declarar. Y bueno, normalmente nosotros eh, declarábamos nuestros métodos de la siguiente forma. Utilizábamos, en este caso, tenemos un ejemplo que dice void, dibujar, donde vemos que primero agregamos la palabra void y después el nombre del método, y de esa forma no trabajaríamos con un polimorfismo. Ahora, para que este método sea polimórfico, necesitamos agregar la palabra virtual antes de declarar un método común. Como vemos en el ejemplo, nos quedaría de la forma virtual, void y el nombre del método. De esta forma, sabemos que ese método se va a utilizar en diferentes clases derivadas. Ahora, es muy importante saber que nosotros vamos a declarar las funciones virtuales dentro de la parte pública de las clases. Aquí tenemos un ejemplo donde dice class, que es el nombre de class, CL, que es el nombre de la clase. Abrimos la clase y estos puntos irían ahí los atributos, y dentro de la parte pública de la clase nosotros vamos a declarar los métodos de esta forma virtual, por así decirlo. Entonces nos quedaría virtual, void y el nombre del método. Y podemos tener así varios, no pasa nada. Igual sería virtual, void, que es el tipo de dato que necesitamos, y función 2 en este caso. Ahora, nosotros vamos a declarar de esta forma los métodos
solo en la clase base. O sea, vamos a escribir nada más la palabra virtual, void, el nombre del método, en la clase base. No es necesario utilizar la palabra virtual en las clases derivadas. Ya lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Ahora, nosotros al declarar, podemos declarar el método virtual dentro de la clase base y entonces utilizaríamos la palabra virtual. Pero si nosotros queremos declarar el método usando resolutores de ámbitos, como lo podemos ver del lado derecho, nosotros si escribimos la palabra virtual y void, la clase, el resolutor de ámbito y el nombre del método, eso es un error, no nos correría el programa. Entonces la manera correcta de declarar una función virtual utilizando resolutores de ámbito, o sea, fuera de la clase, sería void cl, que es la clase, resolutor de ámbito, el nombre del método, y después decimos qué hace ese método. Ahora, siguiente, por favor. Ahora tenemos un ejemplo. Como podemos ver, para utilizar estas funciones virtuales, no es necesario utilizar ningún tipo de bibliografía extra. Por lo tanto, vamos a iniciar nuestro programa solo incluyendo IOStream, vamos a utilizar using namespace std y después proseguimos a escribir nuestro programa. En este programa podemos ver que nuestra clase base va a ser la letra B mayúscula, o sea, vamos a escribir class B mayúscula. Ahora, como ya les había comentado, en la parte pública de esta clase vamos a declarar nuestro método que va a tener polimorfismo, o sea, que vamos a utilizar en las clases derivadas. Por lo tanto, declaramos el método, como estamos en la clase base, decimos la palabra virtual, int, que es el tipo de dato que vamos a utilizar, y después seguimos con el nombre del método, que en este caso es función, y aquí tenemos que va a trabajar con un valor x de tipo entero. Una vez, esa sería la declaración, virtual, int, nombre del método, que sería función, y con qué podría trabajar. Después tenemos lo que va a hacer el método, que en este caso va a multiplicar x por x. Después cerramos nuestra clase y podemos seguir con nuestra primera clase derivada. Sabemos que es una clase derivada por la forma en que está declarada. Vemos que es class B mayúscula 1, public B. ¿Ves? Como podemos ver que es una clase derivada de la clase base B. Ahora, de igual forma, en la parte pública de esta clase, vamos a declarar nuestro método. Pero como ya no estamos en la clase base, no es necesario escribir la palabra virtual. Entonces pondríamos int función, que es el método que estamos utilizando. De igual forma, trabajamos con un valor x, y aquí podemos ver que aunque es el mismo método, no va a ser la misma operación. En la clase base hacía una multiplicación de x por x, y aquí va a ser x más 10. Una vez ya declarado qué va a ser ese método, cerramos la clase y seguimos con nuestra siguiente clase derivada. De igual forma, sabemos que es derivada por la forma en que está declarada, y en la parte pública vamos a declarar también el método que vamos a utilizar, que es función igual. Va a trabajar igual con un valor x, pero ahora no va a multiplicar ese valor de x por x, ni va a sumar 10, sino que en este caso va a ser x más 15. Y terminamos esa clase con punto y coma. Y ahora vamos a la parte del main del programa, donde lo primero que vamos a hacer será crear objetos que van a pertenecer a las diferentes clases que tenemos. Como podemos ver, tenemos que de la clase B mayúscula, un objeto B minúscula. De la clase B mayúscula 1, tenemos el objeto B minúscula 1. Y de la clase D mayúscula 2, el objeto D minúscula 2. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder hacer que el programa llame al método que nosotros queremos?
Bueno, muy sencillo. Vamos a utilizar el objeto que pertenece a la clase donde está el método que nosotros queremos utilizar. Vamos a ver cómo sería esto. Entonces seguimos con el programa que sería un cout para escribir y pondremos el valor es, y en este caso nosotros queremos que el programa utilice el método de la clase base. Entonces utilizaríamos el objeto de la clase base, que es B minúscula. Entonces sería B minúscula punto función para llamar al método, y el valor de X sería 10. Y terminamos con un endline. Y ahora en la siguiente línea queremos utilizar el método de la clase derivada número 1 para que nos sume 10 al valor. Entonces utilizaríamos el objeto de la clase derivada número 1. Entonces nos quedaría igual cout, el valor es, y d1, que es el objeto de la clase derivada 1, punto función, que igual va a trabajar con el número 10. Y entonces de esta manera utilizaríamos el método de la clase derivada número 1. Y ahora vamos a utilizar el método de la clase derivada número 2. Entonces sería igual cout, el valor es, d2, que es el objeto de la clase derivada 2, donde está el método que queremos utilizar. Entonces quedaría d2.función y vuelvo a trabajar con un 10 para que nos sume 10 más 15. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos utilizar un objeto, pero no queremos que utilice el método que pertenece a esa clase, sino que queremos utilizar un método, por ejemplo, que utilice en lugar del método de la función de la clase derivada 1, sino el de la clase base? Bueno, eso lo haríamos muy sencillo. Lo haríamos de la siguiente manera. Igual cout, el valor es, y aquí utilizaríamos, queremos utilizar el objeto de la clase derivada 1. Entonces podríamos d1 punto, y queríamos utilizar el método de la clase base, no de la clase derivada 1. Entonces pondríamos d1.b mayúscula, que es el nombre de la clase donde está el método que queremos, dos puntos, función y con qué valor va a trabajar. Y ahora vamos a hacer que el programa trabaje con un objeto de la clase derivada número 2 y que de igual forma no utilice el método de la clase derivada 2, sino el de la clase base. Entonces utilizaríamos, sería cout, el valor es d2.b, dos puntos, función y el valor con el que va a trabajar. Terminamos nuestro programa con un return 0. Y en la siguiente, por favor. En esta diapositiva vamos a ver los valores que nos está dando. Recordemos que el primer valor que le pedimos fue que con el objeto de la clase derivada, de la clase base 1, utilizara ese método con el número 10. Entonces, el primer valor que nos dio es 100. Entonces, lo que hizo el programa es multiplicar 10 por 10, que es 100. Por lo tanto, podemos ver que es correcto. Luego, el siguiente valor que nos da es 20. Entonces, ¿qué hizo el programa? Fue utilizar el objeto de la clase derivada 1 y utilizar ese método. ¿Qué dice ese método? Que el valor que nosotros le demos, que en este caso fue 10, le va a sumar 10. Entonces, 10 más 10 es 20. Por lo tanto, es correcto. Ahora, en el tercer valor que nos da, le dijimos que utilizara el objeto de la clase derivada número 2 y utilizara el método de esa clase derivada. Entonces, lo que hizo fue, con el valor 10, que fue el que le dimos, le sumó 15. Entonces, 10 más 15 nos da 25. Por lo tanto, es correcto. Ahora, en los últimos dos valores, lo que le dijimos fue que utilizara un objeto de la clase derivada 1 y 2, respectivamente, pero que no utilizara esos métodos, sino que utilizara el método de la clase base. Entonces, para el valor número 4,
no hizo otra vez 10 más 10, sino 10 por 10, que es lo que es el método de la clase base. Y de igual forma, en el valor número 5, hizo lo mismo. En lugar de sumar 10 más 15, multiplicó 10 por 10. Siguiente, por favor. Ahora, para este ejemplo número 2, podemos ver que vamos a utilizar el mismo programa, con la diferencia de que ahora vamos a utilizar punteros para llamar a las funciones. Como ya les dije, tenemos el mismo programa. Vamos a revisar rápido qué es nuestras clases. Vamos a ver que nuestra clase base igual a la base, la B mayúscula, con el método virtual int fun de función, que igual va a trabajar con x, y ya sabemos que lo que va a hacer es, va a multiplicar el valor que le dimos por ese mismo valor. Y nuestra clase derivada 1 es de mayúscula 1, con el método en su parte pública, int fun de función, int x, y lo que va a ser el método. En la clase derivada número 2, igual en la parte pública, declaramos el método que es int fun de función, int x, que es el valor con el que va a utilizar, y lo que hace el método, que en este caso es x más 15. Podemos ver que nuestras clases no cambiaron en nada, por lo que ahora vamos al main, que aquí el primer paso es el mismo. Vamos a crear objetos de las diferentes clases que tenemos. En este caso sería B mayúscula, que es la clase, va a tener su objeto B minúscula, D mayúscula 1, va a tener su objeto D minúscula 1, D mayúscula 2 va a tener su objeto D minúscula 2. Hasta ahí todo normal, pero en la siguiente línea tenemos la creación de los punteros. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a escribir el nombre de nuestra clase base, que en este caso es B mayúscula, creamos el puntero con un asterisco y nombramos ese puntero, que en este caso es BP, y ese puntero lo vamos a relacionar con el objeto de una clase. En este caso es B minúscula, que es el objeto de la clase base. De esa forma tenemos el primer puntero. Ahora, para el segundo puntero, de igual forma tenemos nuestra clase base, B mayúscula, asterisco, BP1, que es el nombre del puntero, y ese puntero va a estar relacionado ¿a qué? Al objeto de la clase derivada número 1. Y por último, tenemos el tercer puntero, que de igual forma B mayúscula, asterisco, nombre del puntero que va a ser BP2, y lo relacionamos con el objeto de la clase derivada número 2. Ahora, vamos a ver cómo mandamos a llamar a esos métodos. Por lo tanto, escribimos un cout, el valor es, y ponemos el nombre del puntero y esta flechita que nos va a ayudar a llamar a las funciones que están en nuestras clases. Entonces, ponemos el puntero BP, que sabemos que está relacionado al objeto de la clase base, que es B. Entonces, para ese primer valor, va a utilizar el método de la clase base. Por lo tanto, va a ser un 10 por 10. Para el siguiente, vemos que tenemos el puntero BP1, que sabemos que está relacionado con el objeto de la clase derivada 1. Por lo tanto, va a utilizar el método de la clase derivada 1. Por lo tanto, va a ser un 10 más 10. Y para el tercer valor, vamos a utilizar el puntero llamado BP2, que está relacionado con el objeto de la clase derivada número 2. Por lo tanto, va a utilizar el método de la clase derivada número 2 y va a ser un 10 más 15. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la comprobación de estos datos. Vemos que el primer valor que nos da es 100. Por lo tanto, sabemos que en el primer valor lo que hizo fue BP, que es el objeto de la clase base, llamó al método de esa clase base. Por lo tanto, hizo un 10 por 10, que es 100. Para el valor 2, que nos dio 20, con el objeto de la clase derivada 1, que está relacionado al puntero BP1,
llamó al método de la clase derivada 1, por lo tanto fue un 10 más 10, que es 20, y para el tercer valor utilizamos el puntero BP2, que esté relacionado con el objeto de la clase derivada número 2. Por lo tanto, llamó al método de esa clase derivada y realizó un 10 más 15, que nos da 25. Y bueno, eso es todo por mi parte. Buen día, mi nombre es Mauricio y les voy a platicar de las funciones amigas. ¿Ok? Una función amiga es aquella a la que se le otorga la capacidad de tener acceso a las cosas privadas de nuestra clase que hemos declarado como amiga. ¿Ok? Para que una clase declare a una función como amiga, debe de declarar a esa función en el interior de la clase, ¿ok? Y se debe de utilizar la palabra friend para dar esa declaración, ¿ok? La función amiga en C++ o C++ es unívoca, es decir, si la clase A declara a la clase B como amiga, no quiere decir que la clase B considere a la A como amiga, únicamente A está declarando B, más no B está declarando a A, ¿ok? Como tal, las funciones amigas o los métodos de una clase amiga pueden ocasionar o recibir como parámetro de entrada una referencia a un objeto de la clase que se le ha declarado como amiga. ¿Ok? A continuación se van a presentar un par de ejemplos. ¿Ok? En el primer ejemplo, pues empezamos con un include IOStream seguido de un using namespace y nuestra clase a la cual la vamos a nombrar mi clase, ¿ok? Abrimos nuestra clase y entendemos que es pública, nuestro método, y aquí aparece la función amiga, ¿ok? FriendVoid, en la cual dentro de la función amiga vamos a entender que es un entero y le vamos a agregar un parámetro de nuestra clase. De hecho, aquí como comentario les ponemos que se usa la palabra free y uno de los parámetros es una referencia a la clase que hemos nombrado en mi clase, ¿ok? Entendemos de igual manera que es un entero al cual le va a ser el valor de A, ¿ok? Seguido del void dentro de nuestra clase y encontramos al cout, el cual nos va a arrojar que el valor de A es, de igual manera nos va a arrojar el valor de A que es entero y terminamos con un endline, ¿ok? El método de la función amiga, como lo habíamos comentado al principio de nuestra clase, es de un entero seguido de un parámetro de nuestra clase, ¿ok? Abrimos eso y le vamos a dar el acceso al miembro privado del objeto de nuestra clase. Bien, dentro del main entendemos que está el objeto de nuestra clase y en nuestra clase amiga le vamos a dar el valor a nuestro objeto. En este caso le estamos dando el valor de 5, ¿ok? Terminamos con un return 0 y al momento de correr nuestro programa nos va a arrojar que el valor de A es 5, ¿ok? Para eso nos funcionó o para eso nos ayudó la función amiga, ¿ok? Dimos el valor en el objeto y posteriormente nos ayudó dentro del método de nuestra clase, ¿ok? En el siguiente ejemplo es muy parecido, ¿ok? Es muy parecido. De igual manera empezamos con un include IOStream seguido del using namespace std y a nuestra clase le vamos a nombrar de igual manera, ¿ok? En este caso va a ser mi clase pública, nuestro método, y aquí está, y nombramos a nuestra clase amiga, a la cual le vamos a dar el nombre de otra clase, ¿ok? De igual manera les ponemos como comentario que se va a utilizar la palabra friend y se nombra a la clase amiga. Bien, seguido vamos a encontrar nuestro método de mi clase, en el cual, como en el ejemplo pasado, cout nos va a arrojar lo que es el valor de A y posteriormente cerramos con un endline, en el cual llamamos a nuestra clase amiga y el método es el mismo que el ejemplo pasado, que va a ser de clase entera y va a tener un parámetro de nuestra clase. Bien, abajo lo mismo, vamos a darle el acceso al miembro privado del objeto de nuestra clase, en este caso mi clase, y dentro del main tenemos el objeto de nuestra clase, el object 2 va a ser el objeto de nuestra clase amiga, ya que así la habíamos
así la habíamos nombrado, otra clase, ¿ok? En el Object 2, aquí lo indica, es el método de la clase amiga al cual le vamos a dar un valor de 10, ¿ok? Le estamos dando un valor de 10 a ese mismo objeto y el objeto de nuestra clase. Bien, terminamos con un return 0 y del lado derecho podemos observar ya el programa corrido en el cual el valor de A es de 10, ¿ok? Acá en el objeto número 2, en el objeto de nuestra clase amiga, si le damos otro valor, 20, 100, etcétera, el número que nosotros queramos, es el valor que nos va a arrojar dentro del valor de A, ¿ok? A continuación, mi compañero les va a explicar la práctica que tienen que hacer a continuación y de mi parte sería todo. Bien, espero que todos los temas hayan quedado claros. Realmente creo que es un tema que no es tan complicado. Y bueno, cualquier duda que puedan tener, nos pueden contactar para aclararlo. Ahora sí vamos con la actividad, donde, bueno, se tiene que crear un programa que tenga una clase base persona, en la que esta clase va a contener los datos generales que van a ser el nombre y la edad, así como un método en el que imprima todos los datos que fueron pedidos, que es el nombre y la edad, y que sea polimórfico. Después, crear dos subclases de nombre estudiante y profesor, en el que se les va a asignar los atributos de calificación y materia respectivamente, y también que los datos generales, nombre y edad, que ya fueron especificados en la clase persona, sean heredados a estas dos subclases. También tiene que contener el método mostrar para imprimir todos los datos, ya sea los datos generales, más el que le corresponde a cada uno. Para estudiante sería calificación final y para profesor sería materia. Y después se tienen que crear dos objetos, uno que sea estudiante y uno profesor, a través de lo que ya vimos, un puntero de un vector, y se le tienen que asignar los valores a los atributos, es decir, asignarle los valores al nombre, a edad y a calificación final o materia respectivamente. Claro, para esta actividad se tiene que ocupar el virtual para el polimorfismo y el friend para las clases amigas. Y bueno, eso sería todo. Espero que haya quedado todo claro y pues hasta aquí se queda.